Buenas tardes a todos, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que están en línea. Gracias por venir a este workshop, seminario, donde la nanocatálisis, las nanopartículas van a ser el eje central. Bienvenidos a este centro de investigación, el Centro Singular de Tecnologías Ambientales CRETUS, donde estamos o vamos a realizar de este periplo que va por 4 lugares. Ayer fui Matus, hoy es en Cretus, luego me parece el siguiente es La Coruña y Ferrol. O sea que aparte se recorre media provincia de La Coruña, ¿no? Bueno, la idea es, luego el profesor Rivas os comentará con más detalle como coordinador del curso, pero bueno, hay que agradecer sobre todo pues, a la Real Academia Gallega de Ciencias, que es quien organiza digamos, es el elemento central de estos cursos, pero luego evidentemente hay otras instituciones como son la Diputación, Concello, la Universidad, que lógicamente con su soporte económico hace que este elemento. La idea es que estamos en verano, casi, no, faltan 3 semanitas para el verano, cualquiera lo diría, porque hace un calor aquí en Santiago. Los que estáis fuera lo siento mucho si os llueve, está un día maravilloso. Entonces, bueno, vamos a intentar, pues la ciencia también así con buen tiempo entra mejor. Y eso sí, el debate quedará un poco al final de las ponencias. Como la clave es que estamos en línea, pues sí que los tiempos los vamos a manejar en las ponencias de forma muy escueta, porque bueno, para la gente que se conecta igual está interesado en una o en otra. Así que sin más, muchísimas gracias por vuestra asistencia aquí y que sea una tarde provechosa. Yo ya termino, le paso la palabra al profesor Rivas y ya me convierto también en un alumno más del curso. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, señor director. Es el profesor, lo conocemos mucho, pero para los que no lo conocéis, Comersindo Feijóo, que es el director de este centro, compañero de la academia y experto en estos temas. Efectivamente, tenemos que agradecer, ya lo hemos comentado ayer, a la Real Academia y a la Diputación por el soporte económico y hoy al CRETUS. Estáis en uno de los centros de excelencia de la red gallega de centros de investigación y es de medio ambiente, porque la calidad son centros especiales en el sentido de que la calidad de sus investigadores y sus equipamientos son muy competitivos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. O sea, es un lugar muy apropiado para la temática de hoy. Efectivamente, hoy hay 4 ponencias muy interesantes donde vais a ver que los nanomateriales juegan un papel importante y el medio ambiente es el objetivo fundamental a resolver. Sin más, como ya es el segundo día, ya sabéis a lo que venís, voy a presentar muy brevemente a la profesora María Teresa Moreira Vilar, que es la primera ponente. Ella está aquí. Es la licenciada en Química por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora desde 1997. Desarrolló su carrera académica en el ámbito de Ingeniería Química. Es una carrera muy importante aquí en Santiago de Compostela, obteniendo la plaza de profesora titular en el 2007 y la cátedra en el 2012. O sea, ya tiene experiencia. Su investigación se ha centrado en la biocatálisis enzimática, la biodegradación de contaminantes mediante reactores enzimáticos y la sostenibilidad especial en áreas como el análisis de los ciclos de vida, las huellas ambientales, el ecodiseño y la economía circular. Ha realizado estancias de investigación en centros de referencia en Europa, América y Chile y, como notáis, es una investigadora no de Galicia, sino española de primer nivel. Bueno, no puedo leer todos los detalles porque si no me vais a estar oyendo a mí y a mí creo que no es el interés aquí. Es una de las figuras que está entre el 2% de los investigadores más citados del mundo según Stanford. O sea que entre los reconocimientos recibidos destacan el premio de transferencia de tecnología de la Real Academia Gallega de Ciencias y la medalla de investigación Isidro Parga Pondal, un investigador notable de Galicia. En el ámbito de la gestión universitaria, desde 2020 ha sido hasta hace muy poquito la directora de este centro. Hoy lo ha estudiado el profesor Feijóo. Y nada más. Actualmente es editora en jefe de la revista Journal Cleaner Production. Y Maite, cuando tú quieras, pues puedes empezar. Hola a todos, bienvenidos a CRETUS. Y
bueno, como me acaban de presentar, bueno, de alguna manera una de las líneas de investigación que desarrollo se va a presentar en esta ponencia, ¿no?, que tratará sobre cómo combinar la nanotecnología con sistemas catalíticos y fotocatalíticos en el tratamiento de aguas residuales y, en particular, aquellas que contengan contaminantes emergentes, lo que denominamos aquellos contaminantes de especial interés, porque son contaminantes que tienen un alto grado de estabilidad, son muy recalcitrantes y difíciles, por lo tanto, de degradar. Vemos un poco cuál es la sinopsis de mi presentación. Voy a hablar un poquito sobre lo que es el tratamiento de las aguas residuales y de los microcontaminantes de forma introductoria, pero luego nos vamos a centrar pues, en diferentes líneas de investigación, diferentes tesis incluso, que se desarrollaron en nuestro grupo, que incorporaba la nanotecnología con diferentes sistemas químicos y biológicos. Las aguas residuales tienen características muy diversas. Su composición va a depender de la fuente donde procedan, ¿no? Sabemos cuáles son las composiciones típicas de aquellas aguas residuales domésticas, las municipales, las que provienen de núcleos de población, que normalmente pues, están muy caracterizadas. Por otra parte, en relación a los contaminantes emergentes, quizá podemos detallar los hospitales como aquellos centros en donde pues, se podrían detectar una mayor concentración de este tipo de contaminantes, fundamentalmente si estamos hablando de farmacéuticos. Aquellos contaminantes que potencialmente pues, tienen este carácter y que por la actividad que se lleva en los hospitales pues, es evidente que se podrían detectar allí de forma más significativa. Y luego en el sector industrial, pues depende del sector industrial. Si estamos hablando de un sector químico, farmacéutico, pues puede tener una serie de contaminantes que van a ser distintos si estamos hablando de un ámbito agrícola o ganadero, que a lo mejor podemos estar hablando de pesticidas, o a lo mejor de un ámbito incluso pues, de la industria fundamentalmente de minería o de galvanotecnia, en donde podríamos estar hablando de contaminantes de tipo de metales pesados. Entonces, pues eso, dependiendo de cada una de las procedencias, vamos a tener contaminantes de diferentes tipos. Como vemos, materia orgánica y sólidos, grasas, arenas y luego también, por supuesto, estos microcontaminantes que estamos mencionando ahora, junto con patógenos y virus. Digamos, esto sería un poco el esquema genérico de una planta de tratamiento de aguas. Se define como estación depuradora de aguas residuales, EDAR, para aguas residuales urbanas, y si estaríamos hablando de aguas residuales industriales, se denomina EDARI, ¿no? Y entonces sería este conjunto de procesos físicos, químicos, biológicos, que están diseñados para eliminar esa carga contaminante que tienen las aguas, porque nuestro objetivo es que las aguas tengamos un efluente tratado, minimicemos ese impacto ambiental de esos efluentes cuando se descargan de nuevamente al medio e incluso tengamos la posibilidad de reutilizar esos efluentes para diferentes aplicaciones y evidentemente los requisitos de calidad en ese caso serían muy altos, ¿no? Porque evidentemente el reuso tiene que ser en condiciones de seguridad. Fundamentalmente estaríamos hablando aquí de aplicaciones agrícolas, ¿no? Cuando podemos utilizar aguas tratadas para riego de estas zonas. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento de aguas pues, es un poco completar ese ciclo del agua, asegurar que respetamos, preservamos la calidad de los ecosistemas y minimizamos los impactos. Y pues vemos aquí en esta figura pues, una planta depuradora que podría tener, por ejemplo, el desarenado para quitar las arenas, los reactores biológicos que pueden ser reactores aerobios, anaerobios, decantadores para la separación de los sólidos de suspensión que vamos a forzar que decanten, etcétera, etcétera. Son sistemas, digamos, bastante convencionales, muy conocidos, pero desde un punto de vista de los contaminantes emergentes no son tan eficaces. Y estamos hablando entonces, evidentemente, que estos microcontaminantes
Son compuestos típicamente compuestos orgánicos, recalcitrantes, altamente estables, que tienen una estructura química normalmente compleja, difícil de degradar y que pasan inalterados tras el tratamiento físico-químico y biológico de las plantas de tratamiento. Dependerá del tipo de compuesto, por supuesto. Podemos encontrar que en determinados compuestos se alcanza un 15, un 20%, un 40% de degradación como máximo, pero todavía existe una cantidad importante que tenemos que tener en cuenta. Y para eso se definen los tratamientos terciarios y, en particular, vamos a hablar de tratamientos cuaternarios, que están destinados a eliminar estos microcontaminantes. Tenemos que tener en cuenta que, evidentemente, nos vamos a encontrar con unos sistemas o con unas condiciones de contorno un poco complicadas, porque normalmente se encuentran a muy bajas concentraciones, son muy estables, pero además el hecho de estar en bajas concentraciones también hace más difícil su degradación. ¿Qué tipo de microcontaminantes hablamos? Pues químicos, determinados químicos, pesticidas, productos de uso diario y personal, farmacéuticos, pues por ejemplo, antiinflamatorios, antibióticos, antidepresivos, hormonas. Es evidente que existe una plétora, un grupo grande de compuestos de potencial interés y que necesitamos asegurar que si vamos a reutilizar ese agua ya no estén presentes, por lo tanto no causen los efectos que, a pesar de estar en bajas concentraciones, causan estos impactos sobre la salud humana y los ecosistemas, como son efectos mutagénicos, alteraciones del sistema nervioso, disrupción endocrina, enfermedades inmunológicas. Y luego también tenemos que tener en cuenta que otra de las prioridades es también asegurar que nuestro tratamiento también de alguna manera combate o mitiga la generación de genes y bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces, si están presentes en el medio, es más factible que se generen estas comunidades de bacterias resistentes, lo cual también pues, genera un problema de cara a la capacidad de bioacumulación, que es limitada y que efectivamente pues, puede generar un problema mayor en la cadena trófica. Bueno, pues como decíamos, en estos tratamientos cuaternarios estaríamos hablando de procesos de oxidación avanzada, fundamentalmente donde estamos utilizando especies de oxígeno altamente reactivas, y vamos a hablar de varios tipos de métodos, por ejemplo, Fenton, fotofenton, pero en este caso hablaremos con nanopartículas que van a llevar a cabo estos procesos y que van de alguna manera a tener un papel fundamental en el hierro presente en esas nanopartículas, en presencia de peróxido de hidrógeno, generan esos radicales. También hablaremos de sistemas fotocatalíticos con semiconductores o sistemas enzimáticos, que en este caso estamos hablando de enzimas oxidativas que tienen un potencial de oxidación elevado y por lo tanto, de alguna manera, al iniciar su ciclo catalítico, generan especies reactivas que son capaces de degradar esos compuestos. Vemos que algunas ventajas de estos métodos puede ser una alta velocidad de reacción asociada a la generación de radicales. Nosotros nos interesa también trabajar sobre no solamente el diseño de los catalizadores, pero sino también cómo diseñar el reactor catalítico para llevar a cabo su aplicación, ¿no? Ir más allá, no solamente pensar en el tema de materiales, que queda un poquito fuera de nuestra área de conocimiento, pero cómo integrarlo en un sistema de tratamiento a mayor escala. Y en el caso de sistemas magnéticos, pues por ejemplo, ser capaz de separarlos de forma eficaz y reutilizarlos también, de tal manera que podamos evitar que existan lixiviados, descargas al medio asociados a esas nanopartículas, ¿no? Vemos aquí las especies reactivas de oxígeno y vemos cómo el radical hidroxilo pues, tiene ese alto potencial de oxidación que nos va a interesar. Por lo tanto, ¿qué nos ofrece la nanotecnología cuando estamos hablando de sistemas de tratamiento de aguas? Pues estamos utilizando nanomateriales, nanopartículas que al disminuir en tamaño, digamos que podemos valorar que se aumenta de forma considerable la superficie específica y de tal manera que puede acelerar la velocidad de degradación de estos compuestos.
También el tema de que algunas de ellas puedan tener propiedades de superparamagnetismo, pues puede hacer de que podamos retirarlas en presencia de un campo magnético, de un imán. Y luego también podemos tener materiales híbridos que combinan varias funcionalidades y que pueden mejorar el tratamiento. Empezamos con las enzimas. Empezamos con las enzimas porque es un poco donde comenzamos nosotros desde el punto de vista cronológico. Nosotros ya de años pues hemos trabajado mucho sobre diferentes tipos de enzimas oxidativas, fundamentalmente peroxidasas, y inventábamos cómo esas enzimas, en base a ese potencial de oxidación, eran capaces de degradar compuestos muy recalcitrantes. Los primeros que tratábamos eran, por ejemplo, tintes, poliaromáticos, pesticidas, y después, en una fase posterior, nos metimos, digamos, a trabajar con los compuestos farmacéuticos y de cuidado personal. ¿Y cuál era el potencial de estas enzimas? Que eran de alguna forma un biocatalizador y que en principio la enzima lo que nos proporcionaba era ese catalizador medioambientalmente sostenible. De alguna manera tenía un menor impacto ambiental y además ese ciclo catalítico de las enzimas lo que nos permitía era recuperarlas y volver a utilizarlas de nuevo para el tratamiento de las aguas. Partimos, por ejemplo, de las peroxidasas, diferentes tipos, peroxidasa de manganeso, peroxidasa versátil y también lacasas, de una gran selección de microorganismos. Y observamos que eran capaces las enzimas en forma libre de degradar estos compuestos, por ejemplo, la carbamazepina. Pero también se nos planteó un desafío, es decir, éramos capaces de degradar con enzimas, pero estas enzimas no tenían una alta estabilidad. Hay que pensar que la enzima es una proteína y la proteína pues, funciona bien en unas condiciones, en un rango determinado de pH, temperatura, unas condiciones, digamos, en donde necesita la presencia de cofactores, tiene que actuar sobre un determinado sustrato, es decir, que son bastante sensibles a las condiciones. Y lo que nosotros queríamos era mejorar su estabilidad, que las enzimas fuesen más resistentes, más robustas. Por lo tanto, en este primer trabajo lo que nosotros hacíamos era un poco acoplar las nanopartículas magnéticas como soporte de inmovilización para las enzimas. De alguna manera, la enzima sobre la nanopartícula magnética que tiene un determinado recubrimiento, tiene que funcionalizarse ese recubrimiento y de tal manera que la enzima forme enlaces covalentes y de ahí se conforme como una configuración distinta. Pensamos que anteriormente lo que hacíamos era con las enzimas, teníamos que recuperarlas con sistemas normalmente de ultrafiltración, sistemas que además le causaban un cierto estrés mecánico sobre la enzima, se iba desactivando, la presencia de otros componentes también las podía desactivar, etc. Por lo tanto, pensamos, bueno, a ver si las nanopartículas magnéticas nos pueden ayudar aquí para que las enzimas podamos recuperarlas de una forma bien fácil. Como decíamos, tenemos la opción libre, enzima inmovilizada, que sería una enzima con un soporte, y podemos evaluar pues, diferentes tipos de soportes. Arcillas, sílice porosa, nanotubos, nanopartículas magnéticas, diferentes compuestos polímeros, soportes inorgánicos especializados, con lo cual también se nos planteaba pues, una gran variedad de oportunidades y de enfoques distintos. Como os decía, inicialmente trabajábamos en toda la funcionalización del soporte, por lo tanto tendríamos que hacer diferentes pasos, ¿no?, para la funcionalización de la superficie, de tal manera que se formase ese enlace de la enzima a través de los grupos amino que estaban funcionalizados, nos quedaría tal que así, y la probamos en muchísimos o en muchos tipos de enzima y también en diferentes tipos de soporte. Por ejemplo, pongo aquí alguno. Este, por ejemplo, era un caso de una lacasa, es una lacasa de Trametes versicolor, que es uno de los hongos lignenolíticos más típicos, más reconocidos, y vemos que bueno, ese determinado compuesto, que era un tinte en este caso, pues nosotros podíamos degradarlo de forma bastante eficaz.
En sistemas en donde teníamos la enzima inmovilizada, lo que nos planteamos es decirle, bueno, inicialmente el sistema funciona como con cargas, es lo que le llamamos un SBR, Sequential Batch Reactor. Entonces, en este reactor lo que hacemos es cargamos nuestro medio con nuestro contaminante objetivo, la enzima sobre el soporte, y una vez que transcurre la degradación queremos recuperarla, ¿no? Aplicando el campo magnético. Es lo que le llamamos ciclo. Entonces lo que queríamos saber era pues, cuántos ciclos la enzima tenía la capacidad de degradar el compuesto. Y en este caso ponemos 10 ciclos como ejemplo, pero yo creo que hemos probado como 20 ciclos, pero claro, después de 20 ciclos ya dices, bueno, ya no voy a repetir más experimentos, ¿no? Pero eres capaz de alguna manera de recuperar de forma eficiente la enzima de una forma en donde teníamos un separador magnético que en teoría es bastante simple y de alguna manera nosotros luego revisando pues cuánta enzima podemos perder, cuánto nanopartículas se puede perder en el proceso, observábamos que tras cada ciclo, pues a lo mejor como máximo haciendo las medidas en el ICP, perdíamos un 2% aproximadamente. O sea que era un sistema que recuperaba bien el nanocatalizador. Siguiendo con las nanopartículas de magnetita, pues nos planteamos las reacciones Fenton. Entonces, planteamiento que las reacciones tipo Fenton se produce esa descomposición del peróxido de hidrógeno por especies de hierro y se producen esos radicales hidroxilo, y lo que tenemos es el problema de que, claro, en medio homogéneo, que es eficiente, de alguna manera también tenemos el problema de que se pueda perder el hierro que estamos consumiendo y que pasa al efluente, y también que tenemos una tasa de regeneración del catalizador más o menos baja. Lo que nosotros planteábamos era un poco utilizar esa base de las Fenton con diferentes enfoques, tanto en Fenton con nanopartículas como Fenton con un sistema fotocatalítico, de tal manera que pudiésemos aplicar, digamos, y evaluar cómo la incidencia de luz pues, podía mejorar aquellos elementos que queríamos hacer que el sistema fuese más eficaz, más rápido, que fuese estable, que además con las propiedades magnéticas fuéramos capaces de recuperar este catalizador. Y ponemos aquí un ejemplo en donde ya es un sistema más complejo, porque es un sistema que es como un composite. Entonces, donde tenemos un soporte de sílice, tenemos las nanopartículas de magnetita y tenemos la cobertura polimérica de poliacrílico. Y entonces esto sería cómo sería nuestro catalizador, ¿no? Y como vemos pues, los diferentes elementos, fundamentalmente vemos la parte de esas pequeñas nanopartículas de magnetita que van sobre toda la superficie, y nos da un sistema que puede tener un mayor tamaño, pero todavía estamos hablando de un sistema fácilmente recuperable, reutilizable, etc., ¿no? Haciendo experiencias en laboratorio, pues eso, en 10 ciclos, determinamos pues, cómo va variando la capacidad de degradación de los diferentes componentes. En las barras estamos hablando del sulfometoxazol y el carbono orgánico total, que es lo que vemos en las barras, y vemos que alcanza el 100%, casi el 100% después de cada ciclo, y lo que vemos ahí pues, en los diferentes puntos pues, serían, digamos, las constantes de velocidad, tanto en experimentos de laboratorio como escala piloto. Bueno, escala piloto, prepiloto, vamos a llamarle así. Por ejemplo, este fue el primer reactor que nosotros desarrollamos. En este caso, bueno, esto digamos que fue un trabajo de varios grupos al mismo tiempo, es decir, el grupo de Nanomac se encargaba un poco de la síntesis de las nanopartículas, también trabajábamos con el grupo de electromagnetismo para el separador magnético, y luego, digamos, nosotros pues era todo lo que eran los ensayos de degradación, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta, pues es un reactor más o menos de unos 5 litros, y vemos, a ver si lo veis en la foto, como veis, o sea, tenemos como una barra, y esa barra es como que hay como diferentes, no son cortes, es decir, son los imanes que están
colocados uno encima del otro, y en la parte que está con el líquido vemos esa parte como marrón. Ahí estaba todo digamos, el separador magnético estaba recubierto de vidrio, entonces lo que hacía era solamente, sin aplicar, no era un electroimán, era simplemente colocar la barra, todas las nanopartículas se pegaban de forma casi inmediata. Y vemos ahí, por ejemplo, el grupo de electromagnetismo que hace la simulación del campo magnético de esa disposición de los imanes, que era en forma alterna y que creaba pues, esas fuerzas de repulsión entre los imanes, pero que también, digamos, expandía más allá de la superficie, en el medio, el campo magnético para la recuperación eficaz de las nanopartículas. Continuamos ahora con otro aspecto, por ejemplo, otra línea que fue la fotocatálisis con semiconductores, y en este caso pues vamos a utilizar diferentes tipos de semiconductores, pues de alguna manera utilizando pues óxidos de zinc, también hemos utilizado óxidos de titanio, también los hemos acoplado con nanopartículas magnéticas, con diferentes dopantes. Es decir, hemos hecho un poco un barrido para, desde los más básicos o los más convencionales, ver aquellos que podríamos desarrollar hasta una escala de reactor. Y entonces, pues el objetivo es de modificar el ancho de banda, mejorar la afinidad por los compuestos, reducir el impacto ambiental. Cuando estamos hablando de este tipo de trabajos, hemos evaluado tanto luz ultravioleta, luz visible con LED o luz solar. Entonces vemos, por ejemplo, aquí uno de los reactores, que es bastante sencillito, ¿eh? Pero es un reactor, entonces donde tenemos, digamos, es un reactor de vidrio, pero que como que tiene un circuito, ¿no? Que es como si fuese un coil, ¿no? Que sube, baja el mismo tubo, y lo que, digamos, tiene como un tiempo de residencia más o menos de 15 minutos, ¿no? Digamos, con la entrada de la bomba lo que poníamos era una determinada velocidad para darle este tiempo de residencia y evaluábamos en torno a 9 compuestos. Estrógenos, 3 tipos, diferentes compuestos con diferentes características, analgésicos, antibióticos, antidepresivos, etc. Y esto, pues, por ejemplo, estaba en la Escuela de Ingeniería, en la terraza, y entonces hicimos experimentos pues, en días soleados, pues, por ejemplo, más cerca del verano y demás. Se llevaron a cabo experimentos de ese tipo y luego también pues, con diferentes incidencias de luz en diferentes meses, pues, para días nublados, en invierno, etc. ¿Y qué observamos? Observamos que, claro, depende del compuesto, la capacidad de degradación de los contaminantes es distinta, pero en general se alcanza niveles por encima del 40% hasta casi el 100% en torno a 5 o 6 compuestos, incluso en las peores condiciones. Todo esto con luz solar. Evidentemente vemos ahí ese fondo gris, pues nos estaba diciendo un poco la incidencia solar, y A y B serían días más o menos buenos, soleados, de verano, y luego tenemos pues, días nublados, ¿no? En donde pues, en función del momento del día pues, hay bajadas y subidas de una forma un poco inestable, y ya sería pues, un día bastante invierno. Todavía se degrada bastante bien. Otro de los ejemplos que estamos evaluando ahora es utilizar nanocatalizadores sobre matrices sólidas de cuarzo o borosilicato. Y en este caso pues, se trata de un catalizador que además está dopado y de alguna manera lo que nosotros queríamos evaluar era dopado con clústeres y de alguna manera queríamos evaluar cómo funciona el nanocatalizador de forma convencional, ¿no? Depositado sobre esa superficie, si somos capaces de degradar los diferentes contaminantes, o si funciona mejor por el tema de los clústeres. Aquí tenemos que decir que hemos tenido un poco de todo. Esperábamos una revolución con el tema de los clústeres, a veces funcionaba mejor, otras... O sea, necesita mucha experimentación todavía para aquellas condiciones que mejoran el tema del nanocatalizador convencional, sin estar dopado con los clústeres. Pero bueno, últimamente hemos tenido muy buenos resultados en ese sentido. Por ejemplo, tenemos eliminación completa de naproxeno en 90 minutos con el tratamiento fotocatalítico. Hemos evaluado también las rutas de los diferentes compuestos. En este caso estamos utilizando un sistema en 2 etapas.
Entonces vemos ahí, digamos, el esquema del reactor, que ya nos permite colocar esos cristales en donde tenemos el nanocatealizador depositado en la superficie y ver un poco de una forma más sistemática a lo largo del tiempo y más fácil también cómo evoluciona la concentración de los contaminantes. Y luego pues vamos también a soluciones híbridas. ¿Qué pasa cuando acoplamos nanopartículas de magnetita con semiconductores? ¿Mejora el sistema? ¿Tenemos efectos sinérgicos o a lo mejor tenemos un punto en donde no mejora y la presencia de la magnetita nos puede afectar incluso de forma negativa? Pues eso también lo evaluamos. Por ejemplo, y hemos tenido resultados en las dos direcciones, es decir, a veces la combinación es tal que con determinados semiconductores y la magnetita hemos tenido peores resultados, y en otros casos han sido mejores. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿por qué os pongo esta diapositiva? Porque, de alguna manera, lo que represento aquí es un diseño que nosotros aplicamos, es un diseño real de un reactor piloto de 75 litros, en donde ya todo lo que llevábamos a cabo en los reactores pequeños, en los reactores de unos pocos litros, 5 litros y demás, pues ya lo llevamos a un sistema real con agua real. Y en este caso eres un sistema que trabajaba con un tratamiento descentralizado de aguas. De tal manera que en ese tratamiento descentralizado, pues lo que se pretendía era el agua que procedía, que tenía, digamos, todavía esos contaminantes objetivos sin degradar, que procedía de tratamientos aerobios y aerobios anaerobios previos. Lo que se trataba en ese tratamiento era un poco de ver cómo somos capaces de, con aguas reales y a una escala ya demostrativa, una escala piloto, pues ver cómo funcionaban. Y en ese caso reducimos los contaminantes. Normalmente hacemos una mezcla de entre 8 y 12 contaminantes y entonces observamos que reducíamos la concentración de forma efectiva, más del 80%. Eliminamos también bacterias resistentes a antibióticos. También eliminamos norovirus y también aquellos virus de la hepatitis B y pudimos reutilizar el catalizador en ciclos sucesivos. Entonces era un poco la prueba de concepto, de hecho fue uno de los trabajos o de los proyectos que financió esta investigación, era eso, la prueba de concepto de decir lo que estamos haciendo, digamos, a menor escala, vamos a ir a un caso mucho más complicado, donde ya son aguas muy complejas, que aunque están parcialmente tratadas, tienen entre sí todavía una cantidad importante de contaminantes residuales. Actualmente estamos en un proyecto Marie Curie, en donde uno de los investigadores trabaja sobre sistemas acoplados a membranas, en donde lo que queremos es nuestro fotocatalizador, de alguna manera depositarlo y movilizarlo sobre las membranas. Y esta es la idea. Nosotros no solamente actuar sobre la barrera física, sino también que asegurar que ahí tenemos nuestro fotocatalizador y de tal manera que sea, digamos, un elemento físico que asegure la presencia del catalizador, pero que también depure el agua, ¿no? Y en este caso, pues estamos partiendo de membranas poliméricas, un semiconductor tipo, es decir, estamos partiendo, aunque estamos ampliando realmente a diferentes tipos, pero los primeros resultados son con un semiconductor tipo óxido de titanio. Y, por ejemplo, vemos aquí pues, los resultados de que la membrana, ¿para qué nos funciona? La membrana lo que nos permite es retener esos microcontaminantes, somos capaces de degradarlo, es decir, no está de alguna manera afectado de forma negativa por la presencia de la membrana, sino que funciona de alguna manera no tanto sinérgica como protegiendo de alguna manera aumentando la vida útil del sistema. Y entonces eso seguimos trabajando, buscando otros nanocatalizadores para inmovilizar sobre la membrana y vemos aquí, pues eso, cuando se produce sin irradiación, pues lo que estamos aumentando es la concentración, se va quedando absorbido y es después cuando baja, ¿no? También en presencia simplemente por el hecho de tener la fotocatálisis
en ausencia de membrana, pero de alguna manera la membrana lo que permite es aumentar la vida útil del sistema. Otro de los procesos que estamos evaluando son métodos electroquímicos. Entonces, lo que queremos es acoplar el peróxido de hidrógeno generado en el reactor electroquímico con un reactor tipo Fenton. Y entonces lo que observamos es en que la primera parte del reactor, en el reactor electroquímico, ya se degrada parcialmente los compuestos, también reducimos el consumo de los reactivos y vemos un poco aquí estos resultados, ¿no? En este caso estamos hablando de la carbamazepina y entonces se va, a medida que funciona el reactor electroquímico, se va aumentando en la concentración del peróxido, entonces no lo tenemos evidentemente que añadir y se va degradando en primer reactor electroquímico parcialmente la carbamazepina. Además, el sistema presenta una alta estabilidad de operación. Y ya, bien, para finalizar, de alguna manera, las perspectivas futuras es, sobre todo, de los diferentes sistemas, seguimos trabajando, evaluando diferentes tipos de nanocatalizadores, trabajamos sobre todo ahora en el tema de los reactores y de cómo hacer una extrapolación de los resultados de laboratorio a una escala mayor y incorporando pues, el papel evidentemente de los nanomateriales, nanopartículas en nuestros sistemas de tratamiento, ¿no? Tenemos que decir, por ejemplo, que si bien el grupo del Biogrupo es muy reconocido por el tema de tratamiento de aguas, digamos, esta línea con nanopartículas es, digamos, uno de los proyectos más importantes que nosotros tenemos en el Biogroup y que se diferencia pues, de los tratamientos más convencionales. Y nada más por mi parte. Gracias.